El Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 5. El Sermón del Monte. Introducción. Y viendo las multitudes, subió al monte. Desconocido, pero probablemente era una colina pequeña cerca del mar de Galilea. Dos sermones, ambos entregados en las colinas. Empezó y concluyó el ministerio público del Señor. El último estaba en el Monte de los Olivos, cerca de Jerusalén. Mateo, capítulo 24, versículos 1 al 51. Y sentándose, él se sentó para enseñar, que era la costumbre de aquel entonces. Se llegaron a él sus discípulos. No se refiere a los 12, sino a cualquiera y a todos los que le siguieron de cerca durante esta oportunidad. Y él, abriendo su boca, significaba un mensaje bien pensado y planeado, de cuidado resuelto, de propósito y voluntad. Les enseñaba, diciendo: aquí comienza el mayor momento de instrucción espiritual y escritural que jamás fue dado en la historia de la humanidad. Las bienaventuranzas. Bienaventurados, felices, los pobres en espíritu, conscientes de pobreza moral, porque de ellos es el reino de los cielos. Las características morales de los ciudadanos del reino de los cielos. Y como tal, es aparente que el nuevo nacimiento es un requisito absoluto para la entrada a ese reino. Juan, capítulo 3, verso 3. Este reino está presente ahora espiritualmente, pero no todavía físicamente. Bienaventurados los que lloran, afligidos a causa de la pecaminosidad personal, porque ellos recibirán consolación. Lo que el Espíritu Santo hará para aquellos que correctamente evalúan su pobreza espiritual. Bienaventurados los mansos. Lo opuesto de la autojusticia. Lo opuesto de aquellos que confían en sí mismos y en sus propias justicias. Las dos primeras bienaventuranzas garantizan la mansedumbre, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Habla de la edad del reino venidero, cuando el reino del cielo llegará a la tierra, cuando los santos gobernarán, con Cristo como su Señor supremo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed. Un deseo intenso, de justicia. La justicia de Dios, imputada por Cristo, basada en la fe en su obra terminada, porque ellos serán saciados. En primer lugar, deben ser realmente vacíos de toda autoestima. Bienaventurados los misericordiosos. Se demuestra en la acción que va más allá del pensamiento, porque ellos alcanzarán misericordia. Para obtener la misericordia de Dios, debemos ser misericordiosos para con los demás. Bienaventurados los de limpio corazón, aquellos que han recibido una nueva naturaleza moral en la regeneración, porque ellos verán a Dios. Lo verá a Él manifestarse en la vida de uno mismo. Bienaventurados los pacificadores. Se trata acerca de la paz con Dios, la cual viene con la salvación, y a todos los que proclaman tal son llamados pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Expresa el pacificador, y quien ha recibido la paz. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Significa que aquellos que obran del punto de vista de la esfera de la autojusticia perseguirán a aquellos que confían en la justicia de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos, que poseen la justicia, la rectitud de Dios, que está solamente en Cristo. Tales son poseedores del reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperaren y os persiguieren, y dijeren de vosotros todo mal mintiendo por mi causa. Solo Cristo podría decir, por mi causa, ya que Él es Dios. Hay una ofensa incluida en la cruz. Gálatas capítulo 5, verso 11. Gozaos. El resultado interior, que es el resultado de uno quien es bendito. Y alegraos. La autojusticia que persigue la justicia es la garantía de la posesión de la justicia y el motivo para una alegría, pero muy grande. Porque vuestra recompensa es grande en los cielos. Significa que no nos vendrá necesariamente esta recompensa mientras estemos en la tierra. Que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Manifiesta el hecho de que el camino de Dios llevará consigo la persecución, con tanta severidad que a veces será del mundo y también de la iglesia. Los creyentes son como la sal y la luz.
Vosotros sois la sal, preservativo, de la tierra. Y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada fuera y hollada de los hombres. la sal es un tipo de la palabra de Dios. El creyente profesante que ya no cumple con la palabra es inútil para Dios o para el hombre. Vosotros sois la luz del mundo. Somos un reflector de la luz que viene de Cristo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. La luz apropiada no se puede, y de hecho, ni se podrá esconder. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, mas sobre el candelero, La luz no debe ser escondida, y alumbra a todos los que están en casa. que es el propósito de la luz. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas. La fe apropiada siempre producirá las obras apropiadas, pero las obras apropiadas nunca producirán la fe apropiada. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Las obras apropiadas glorificarán a nuestro Padre Celestial, mientras las obras propias glorifican al hombre. Cristo y la ley. No penséis que he venido a abrogar la ley, Era la ley de Moisés, o los profetas. las predicciones de los profetas del Antiguo Testamento. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Jesús cumplió la ley por medio de cumplir al pie de la letra sus justas demandas con una vida perfecta, y que satisfará la maldición de la ley por medio de morir en la cruz. Gálatas capítulo 3, verso 13. Porque de cierto os digo, Declara la autoridad absoluta. que hasta que perezca el cielo y la tierra, Significa ser cambiado, o pasar de una condición a otra, que ocurrirá en la edad perfecta próxima. Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 al 27. Apocalipsis capítulo 22, versículos 1 al 21. ni una jota, La letra más pequeña en el alfabeto hebraico. ni una tilde, Acabado ornamental diminuto a las letras hebreas antiguas. perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean cumplidas. Precisamente la ley tuvo la intención de ser cumplida en Cristo, y fue de hecho totalmente cumplida por Cristo, en su vida, muerte y resurrección, con un nuevo testamento o nuevo pacto promulgado. Hechos capítulo 15, versículos 5 al 29. Romanos capítulo 10, verso 4. Segunda Corintios capítulo 3, versículos 6 al 15. Gálatas capítulo 3, versículos 19 al 25. Gálatas capítulo 4, versículos 21 al 31. Gálatas capítulo 5, versículos 1 al 5. Gálatas capítulo 5, verso 18. Efesios capítulo 2, verso 15. Colosenses capítulo 2, versículos 14 al 17. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñar a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Aquellos que son desleales a la autoridad de la palabra de Dios serán juzgados. Muy pequeño será llamado. Significa que tal persona no estará en el reino en absoluto. Mas cualquiera que hiciere y enseñare, éste será llamado grande en el reino de los cielos. El Señor pone la Biblia como el estándar de toda la justicia, y Él no reconoce ningún otro. Porque os digo, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, Que era la autojusticia. no entraréis en el reino de los cielos. La necesidad absoluta del nuevo nacimiento es declarada aquí como imprescindible en cada caso. Jesús y la ira. Oísteis que fue dicho a los antiguos, Refiriéndose a la ley de Moisés, no matarás, debiera traducirse, no asesinarás, mas cualquiera que matare, asesinará. será culpado de juicio. Éxodo capítulo 20, verso 13. Levítico capítulo 24, verso 21. Números capítulo 35, versículos 1 al 34. Deuteronomio capítulo 5, verso 17. Deuteronomio capítulo 19, verso 12. Mas yo os digo, Cristo da la interpretación verdadera de la Biblia. De hecho, la Biblia y Cristo, en esencia, son la misma y única cosa. que cualquiera que se enojare descontroladamente con su hermano, Coloca la ira injusta en la misma categoría que el asesinato, es decir, se origina de un corazón malo. será culpado del juicio. Es cierto que el juicio lo alcanzará. Y cualquiera que dijera a su hermano, raca, Las palabras necio y raca
eran expresiones hebreas de la ira asesina. Será culpado del consejo, El Sanedrín. y cualquiera que dijere fatuo estará en peligro del infierno de fuego. Quizás los hombres pueden ganar su caso en una corte humana de la ley, pero nunca lo harán en el tribunal de la ley de Dios. Sobre la restitución y la oración. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, Se refiere al altar de bronce, como usado en la ofrenda de los sacrificios de la ley de Moisés. y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, Precisamente tiene la intención de describir nuestra relación con nuestro prójimo. deja allí tu ofrenda delante del altar. La intimación es que el Señor no aceptará nuestra ofrenda a menos que hagamos todo lo posible dentro de nuestro poder para arreglar las cosas directamente con el partido ofendido. Y ve, Haga lo posible para lograr la reconciliación, de ser posible. reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y ofrece tu ofrenda. La adoración no será aceptada por el Señor si hemos ofendido a nuestro hermano y no hemos hecho todo lo posible dentro de nuestro poder de reconciliarnos. Las relaciones cristianas. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario, entre tanto que estás con él en el camino. Si ofendemos a nuestro hermano y no nos reconciliamos, el Señor se hace nuestro adversario u opositor, que, en efecto, coloca a uno en una situación muy seria. Para que no acontezca que el adversario te entregue al juez, y el juez te entregue al alguacil, y seas echado en prisión. En cuanto a un creyente que ofende a un compañero cristiano y no se reconcilia, Dios se hace el adversario de aquella persona. Y así es el juez en lugar de ser su salvador. En el sentido espiritual, coloca a tal persona en una prisión espiritual. De cierto te digo, La solemnidad absoluta de esta declaración, que no saldrás de allí que no saldrá de esta prisión espiritual. hasta que pagues el último cuadrante. El método del Señor de enseñar era simbólico y metafórico. Si el creyente no se reconcilia con su prójimo, quien él ha ofendido, él sufrirá un revés tras otro, repetidas veces. Es cierto que Dios le asegurará que esto le acontecerá. La enseñanza de Jesús sobre el adulterio. Oísteis que fue dicho, La ley mosaica. no adulterarás. El séptimo mandamiento. Éxodo capítulo 20, verso 14. Pero yo os digo, La frase no niega la ley de Moisés, sino más bien la lleva a su conclusión, que solo podrá ser hecho por Cristo. El antiguo pacto señaló el camino al nuevo pacto, que llegó con Cristo. que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, Para mirarla con un intenso deseo sexual, ya adulteró con ella en su corazón. el Señor se dirige a la raíz del pecado, que es un corazón malo. La cruz es la única respuesta. Por tanto, si tu ojo derecho te fuere ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Como dicho anteriormente, el método del Señor de enseñar era simbólico y metafórico. Que mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. El Señor no tiene la intención de que su declaración sea tomada literalmente, como Él ha explicado, ya que la ofensa no está en el ojo ni en la mano, sino, en cambio, en el corazón. En efecto, un ciego puede codiciar y cometer la lujuria. Y si tu mano derecha te fuere ocasión de caer, córtala y échala de ti, que mejor te es que se pierda uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Demuestra el hecho que si tal acción no es parada, la persona perderá su alma. Como se dijo anteriormente, la cruz es la única forma por la cual las pasiones malas pueden ser sujetadas. Romanos capítulo 6, versos 3 al 5. Romanos capítulo 6, verso 11. Romanos capítulo 6, verso 14. Sobre el divorcio y el casarse de nuevo. También fue dicho, Deuteronomio capítulo 24, versos 1 al 4. cualquiera que repudiara a su mujer, Se refiere a los procedimientos del divorcio. dele carta de divorcio. Los judíos habían pervertido la ley, debilitando enormemente la santidad del matrimonio. Pero yo os digo, El Señor ahora da el significado verdadero de la ley. que el que repudiare a su mujer, Se divorcie de ella.
fuera de causa de fornicación, conviviendo con otros, así rompiendo los votos del matrimonio. hace que ella adultere. Si ella se casa con otro, pero la insinuación es que la falta no es la suya. Y el que se casare con la repudiada, comete adulterio. El hombre que se casa con la mujer que está divorciada no bíblicamente, aunque esto no sea su falta, comete adulterio también. Debemos aprender aquí la santidad del matrimonio y darnos cuenta que el divorcio y el casarse de nuevo está permitido solo a raíz de la fornicación y abandono espiritual. Primera Corintios capítulo 7, versos 10 al 11. El significado de las palabras. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos. Tal fraseología significa que la palabra de Dios había sido tergiversada para darle un significado que no tenía. No te perjurarás, si no cumplirás al Señor tus juramentos. Mateo capítulo 5, versos 33 al 37 tienen que ver con el tercer mandamiento. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Éxodo capítulo 20, verso 7. Pero yo os digo, Expresa el sentido genuino de la ley. no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, No tiene nada que ver con la blasfemia, sino más bien de usar el nombre de Dios a la ligera y frívolamente. ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No se debe usar el nombre de Dios impertinentemente, y además, el acceso a su creación está fuera de límite. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer un cabello blanco o negro. El hombre es la creación más alta de Dios. Pero sea vuestro hablar, Comunicación verbal con los demás. sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Los seguidores de Cristo deben destacarse por su veracidad, honestidad e integridad. El subterfugio y las ambigüedades no tienen arte ni parte en sus vidas. La venganza. Oísteis que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Éxodo capítulo 21, verso 24. Levítico capítulo 24, verso 20. Deuteronomio capítulo 19, verso 21. La letra de la ley era aquella que Dios cumpliría de su propio modo. Mateo capítulo 7, verso 2. El hombre no debía recurrir a tal, así como Jesús lo diría. Pero yo os digo, no resistáis al mal, No retribuye el mal con mal. antes a cualquiera que te abofetee en tu mejilla derecha, vuélvele también la otra. Otra vez, el lenguaje está en sentido figurado. Cuando el Señor fue golpeado violentamente en la mejilla, que esto sale en Juan capítulo 18, versos 22 al 23, no dio de vuelta la otra mejilla, pero con dignidad reprendió al atacante. Y al que quisiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. No se refiere a la acción de rectitud, que es a veces necesaria, sino más bien se refiere a un espíritu contencioso, que exige derechos para sí, hasta el detalle más minucioso. Y a cualquiera que te obligue a ir una milla, ve con él 2. La totalidad de la idea tiene que ver con el corazón del hombre, no tanto con sus acciones extremas, sino más bien con lo que seguramente guiará sus acciones en consecuencia. Al que te pida, dale. Y al que te quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Corresponde a aquellos que realmente tienen necesidad, y no a aquellos que son perezosos y no trabajan. Segunda a Tesalonicenses, capítulo 3, verso 10. La ley del amor. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Otra vez, Cristo corrige la tergiversación de las Escrituras. El oído del enemigo fue probablemente sacado de Deuteronomio capítulo 7 versos 1 al 6. Pero en ninguna parte de ese pasaje dice que se puede odiar al enemigo, aunque debemos odiar el pecado, no debemos odiar al pecador. Juan capítulo 3 verso 16. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan
y os persiguen. Las acciones de los enemigos, de la bondad y de la justicia deben ser odiadas con un odio santo, pero el odio personal debe ser reemplazado por el amor. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que su sol salga sobre los malos y buenos, y llueve sobre los justos e injustos. Tenemos que imitar a nuestro Padre Celestial. Porque si amareis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Solo aquellos que tienen el amor genuino de Dios en sus corazones pueden amar a aquellos que no nos aman. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más que otros? ¿No hacen también así los publicanos? Si nuestro amor no es de mayor definición alguna que aquel del mundo, entonces nuestras declaraciones son vacías. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Jesús no enseña la perfección libre de pecado, ya que la Biblia no enseña tal. Él enseña que nuestra imitación de nuestro Padre Celestial tiene que ser tan perfecta como es posible. El Espíritu Santo mismo puede ayudarnos a hacer estas cosas, que Él hace según nuestra fe en Cristo y la cruz. Romanos capítulo 8, versos 1 al 2. Romanos capítulo 8, verso 11.